Katie Sullivan apretó la cara contra la pequeña ventana de la nave de transporte. Las estrellas llenaban el espacio negro que las rodeaba, más estrellas de las que jamás había visto desde la Tierra. La visión le revolvió el estómago de emoción y miedo. Tenía 17 años y estaba a punto de convertirse en la primera estudiante humana en la Academia de Intercambio Galáctico. La nave se sacudió al cambiar de rumbo hacia la enorme estación espacial que tenía delante. Katie había visto fotos de la Academia antes, pero verla en persona la dejó sin aliento. La estación era enorme, más grande que cualquier ciudad de la Tierra. Giraba lentamente en el espacio, creando gravedad artificial para los miles de estudiantes que la habitaban. ¿Nerviosa?, preguntó el comandante Jake Morrison desde el asiento de al lado. Era su acompañante, un hombre alto, de cabello gris y mirada bondadosa. La Fuerza de Defensa de la Tierra lo había elegido para asegurarse de que Katie estuviera a salvo durante su año en la academia. La pequeña Katie admitió que había entrenado para este momento durante 2 años. La Tierra finalmente había sido invitada a unirse al programa de intercambio galáctico, y Katie era su caso de prueba. Si lo hacía bien, más humanos la seguirían. Si fracasaba, la Tierra podría esperar décadas para tener otra oportunidad. Las puertas de la bahía de atraque se abrieron para recibir su pequeño transporte. Katie vio otras naves de extraños diseños estacionadas cerca. Algunas parecían flores gigantes de metal. Otras no tenían una forma definida, solo curvas suaves que le herían la vista al mirarlas directamente. Recuerden lo que practicamos, dijo Jake mientras se preparaban para abandonar la nave. Mantengan la calma, sean respetuosos y no dejen que nadie los manipule. Ahora representan a toda la humanidad. Katie asintió. Había escuchado ese discurso muchas veces, pero aún la hacía sentir el peso de la responsabilidad. Recogió su única bolsa de pertenencias. Todo lo demás que pudiera necesitar se lo proporcionaría la academia. La esclusa de aire se abrió con un suave siseo. Katie entró en la bahía de atraque e inmediatamente sintió la diferencia de gravedad. Era más ligera que la Tierra, lo que la hacía sentir como si flotara con cada paso. Tuvo que concentrarse para caminar con normalidad. Un grupo de seres los esperaba para recibirlos. Katie reconoció algunas especies de sus estudios. Había una criatura alta y delgada, de piel azul y 4 brazos. Junto a él se encontraba algo que parecía un árbol andante con corteza plateada. Un tercer ser flotaba a pocos centímetros del suelo. Su cuerpo era una masa movediza de lo que parecía metal líquido. El ser de piel azul dio un paso al frente. Bienvenidos a la Academia de Intercambio Galáctico, dijo en perfecto inglés. Soy el director. Nos honra recibir al primer estudiante de la Tierra. Katie había practicado este momento muchas veces. Dio un paso al frente e hizo una ligera reverencia como le habían enseñado sus maestros. Gracias por invitarme, director. Soy Katie Sullivan y estoy emocionada de aprender de todos ustedes. El director emitió un sonido que podría haber sido una risa. Su especie tiene una forma interesante de mostrar respeto. La mayoría de los seres de la galaxia muestran sumisión mediante la postura, pero los humanos mantienen la cabeza erguida incluso al hacer una reverencia. Fascinante. Jake se acercó a Katie. Director, soy el comandante Morrison. Me quedaré en la estación para observar y ayudar si es necesario. Por supuesto, respondió, entendemos la cautela de la Tierra. Su especie proviene de lo que clasificamos como un mundo mortal de clase 12. Tales entornos producen seres de una resiliencia excepcional. Katie sintió que los demás seres la observaban con más atención al mencionar la clasificación de la Tierra. Había aprendido sobre esto durante su entrenamiento. La mayoría de los mundos de la galaxia eran lugares pacíficos donde la vida evolucionaba lenta y segura. La Tierra era diferente. La Tierra intentaba matar a todo lo que vivía en ella a diario. Vengan, dijo Beltar, indicándoles que la siguieran. Déjenme mostrarles sus aposentos.
Caminaron por pasillos llenos de la mezcla de seres más extraña que Katie jamás hubiera imaginado. Un grupo de criaturas que parecían insectos gigantes pasó zumbando, hablando en un lenguaje de chasquidos y silbidos. Algo parecido a una medusa flotante pasó flotando, dejando un rastro de gas de olor dulce. Katie notó cómo la miraban los demás estudiantes. Algunos la miraban fijamente, con los ojos abiertos de par en par por la curiosidad. Otros se apartaban cuando pasaba, como si temieran que los atacara de repente. Algunos señalaron y susurraron a sus amigos en idiomas que ella no entendía. «Parecen tener miedo de mí», le dijo Katie en voz baja a Jake. «Puedes culparlos», respondió él. «La mayoría de estos niños provienen de mundos donde el mayor peligro es el mal tiempo. Vienen de un planeta donde las plantas pueden matarlos. Los animales cazan en manadas y el clima intenta congelar o cocinar todo lo vivo con frecuencia». El director los condujo a una sección de la estación marcada con símbolos que Katie no podía leer. «Este es el bloque de dormitorio 7», explicó el director. «Aquí albergamos a todas las especies de alta gravedad. Su compañera de cuarto es una joven Alarion llamada Sara. Su mundo tiene 3 veces la gravedad de la mayoría de los planetas habitables, así que debería comprender los desafíos de la adaptación». Se detuvieron en una puerta marcada con el número 724. Tar presionó un panel y la puerta se abrió para revelar una habitación con 2 camas, 2 escritorios y una gran ventana que mostraba las estrellas. Una niña estaba sentada en una de las camas, leyendo una tableta brillante. Levantó la vista cuando entraron y sonrió. Tenía más o menos la edad de Katie, piel morada oscura y cabello plateado brillante. Sus brazos y piernas parecían mucho más gruesos que los de un humano, hechos para la alta gravedad de su mundo natal. «Debes de ser Katie», dijo la niña, poniéndose de pie. Katie se sorprendió al ver que Sara medía solo unas 1,20 metros, pero sus movimientos demostraban una fuerza increíble. «Soy Sara. Me emocionó conocer al primer estudiante de la Tierra». Katie le devolvió la sonrisa. «Encantada de conocerte, Sara. Espero que podamos ser buenas amigas». Los ojos de Sara se abrieron de par en par. «Eres mucho más pequeña de lo que esperaba para una habitante de la muerte, pero tu estructura ósea parece muy densa y tu desarrollo muscular es impresionante para una apariencia de gravedad tan ligera». Katie se dio cuenta de que Sara la estaba analizando como si estudiara a un animal peligroso. Era extraño, pero no hostil. El director se aclaró la garganta. «Señorita Sullivan, su orientación comienza mañana por la mañana. Comandante Morrison, sus aposentos están en la sección de visitantes. Ambos deberían descansar ahora. Mañana será un largo día de presentaciones y evaluaciones». Después de que el director y Jake se fueran, Katie desempacó sus pocas pertenencias. Sara observó con interés cómo Katie sacaba fotos de su familia y amigos en la Tierra. «Tu gente parece tan frágil», dijo Sara, sin querer ser grosera. «Pero he leído sobre humanos. Sobreviviste a una edad de hielo, múltiples extinciones y depredadores mucho más grandes que tú. ¿Cómo es que? ¿Seres tan exitosos?». Katie reflexionó sobre la pregunta mientras ordenaba sus fotos en el escritorio. «Supongo que aprendimos a trabajar juntos y nunca nos rendimos, incluso cuando las cosas parecían imposibles». Sara asintió pensativa. «Eso suena muy sabio. Con todas nuestras fuerzas, sobrevivimos haciéndonos lo suficientemente fuertes como para aplastar cualquier amenaza. Pero tu manera suena más interesante». Y Katie yacía en su nueva cama esa noche. Miró las estrellas y pensó en su hogar. La Tierra era solo un pequeño punto de luz entre miles de millones. Pero la había moldeado de maneras que apenas comenzaba a comprender. Mañana comenzaría a aprender lo que significaba ser humano en una galaxia llena de seres que nunca habían conocido la lucha diaria por la supervivencia que hacía de la Tierra algo tan especial. Habían pasado 3 semanas desde que Katie llegó a la academia y estaba empezando a encontrar su ritmo. La alarma de la mañana sonó suavemente por el dormitorio,
despertándola al mismo tiempo que los estudiantes del otro lado de la estación. Se estiró y salió de la cama, con cuidado de no despertar a Sara, que seguía durmiendo profundamente al otro lado de la habitación. Katie había aprendido a moverse silenciosamente en la gravedad más ligera. Al principio, cada paso la hacía rebotar hacia el techo. Ahora podía caminar casi con normalidad, aunque todavía se sentía como si flotara comparada con la fuerte atracción de la gravedad terrestre. Se vistió con el uniforme estándar de la academia, un sencillo mono gris que se ajustaba a diferentes tipos de cuerpo. Los diseñadores de Vikai se habían esforzado por adaptarse a docenas de especies, pero Katie seguía sintiendo que la ropa estaba hecha para otra persona. Sara se movió mientras Katie recogía sus materiales de estudio. «Buenos días, compañera de cuarto», dijo Sara con un bostezo. «¿Lista para otro día aprendiendo a ser diplomática?» «Tan lista como puedo estar», respondió Katie. «La profesora Martínez quiere que practiquemos saludos formales hoy. Todavía me equivoco con los gestos centuranos. Mejor que la semana pasada, cuando desafiaste accidentalmente a ese bolic a una danza de apareamiento». Sara rió. Katie gimió al recordarlo. Los malentendidos culturales ocurrían casi a diario. Cada especie tenía diferentes formas de mostrar respeto, amistad o agresión. Lo que parecía cortés para los humanos podía ser un insulto mortal para otros. Caminaron juntas hacia el comedor, un espacio enorme lleno de mesas diseñadas para diferentes especies. Algunos seres necesitaban flotar mientras comían. Otros requerían condiciones atmosféricas especiales. Katie había aprendido a sentarse en la mesa de alta gravedad con Sara y algunos otros estudiantes de mundos pesados. La comida era otro desafío. La academia intentaba nutrir a todos, pero la mayoría les sabía extraña. Echaba de menos los sabores intensos de la comida terrestre. Todo allí era suave y seguro, diseñado para no alterar los sistemas digestivos de los alienígenas. «Miren quién ha decidido aparecer», dijo una voz a sus espaldas. Katie se giró y vio a Kixtal acercándose a su mesa. Era un noble hegemónico, miembro de una especie que parecía grandes arañas hechas de cristal viviente. Su cuerpo era del tamaño de un coche pequeño, sostenido por 8 patas que repiqueteaban contra el suelo al moverse. Krixt había estado haciendo comentarios sobre los humanos desde el primer día de Katie. Nada directamente hostil, pero siempre sugiriendo que la gente de la Tierra era demasiado primitiva para la sociedad civilizada. Parecía disfrutar señalando cada error que Katie cometía durante las clases de cultura. «Hola, Krix», dijo Katie cortésmente. Le habían enseñado a ser respetuosa con todos, incluso con aquellos que claramente no la respetaban. «Me enteré de tu actuación en la clase de historia de ayer», dijo Krikal, con la voz musical que usaba su especie para conversar. El profesor Yule se divirtió bastante con el enfoque de su especie para la resolución de conflictos, tan violento y directo. Katie sintió que se le tensaba la mandíbula, pero mantuvo la voz tranquila. «Estudiamos la guerra de las cadenas rotas. Solo estaba explicando cómo los humanos podrían haber manejado la situación de otra manera». «Sí, con sangre y destrucción, sin duda», respondió Krixt. «Tu gente siempre elige la solución más simple. Ataca primero, piensa después». Sara se inclinó hacia adelante, sus ojos plateados brillando de ira. «Krix, deberías mostrar más respeto. La gente de Katie sobrevivió a desafíos que tu especie nunca enfrentó». «¿Sobrevivió?» «Sí», dijo Krixtal, su cuerpo de cristal cambiando de color para mostrar su diversión. «Como cualquier animal sobrevive, pero la supervivencia no es lo mismo que la civilización». Otros estudiantes en mesas cercanas habían dejado de comer para escuchar. Katie podía sentir sus miradas sobre ella, esperando a ver cómo reaccionaría la humana al insulto. Esta era exactamente la clase de situación para la que su entrenamiento la había preparado. «Puede que tengas razón», dijo Katie en voz baja. «Mi gente pasó mucho tiempo luchando por sobrevivir,
pero también aprendimos a trabajar juntos para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Quizás esa sea una civilización diferente a la tuya. El cuerpo de Cricol se oscureció, una señal de desagrado hacia su especie. ¡Qué encantador! La mortal cree que puede darme un sermón sobre civilización. Quizás quieras demostrar tus instintos protectores. Katie sintió un escalofrío. Reconoció el desafío en su tono. En la Tierra, este sería el momento previo a una pelea. Pero esto no era la Tierra, y ella representaba a toda su especie. Creo que deberíamos terminar de desayunar, dijo Katie, volviendo a su comida. Tenemos clase pronto. Por supuesto, dijo Crical, con la voz llena de satisfacción. Huye, pequeña mortal, como siempre hace tu gente cuando se enfrenta a seres superiores. Esta vez, Katie no respondió. Desayunó. En silencio, Crick seguía haciendo pequeños comentarios para provocarla. Sara parecía lista para saltar sobre la mesa y luchar ella misma contra el ser cristalino, pero Katie le puso una mano suave en el brazo para calmarla. Después del desayuno, caminaron hacia su clase avanzada de resolución de conflictos. La profesora Ellen Martínez las esperaba en una gran sala circular con zonas acolchadas para diferentes tipos de seres. Era una de las pocas humanas en la estación, una ex embajadora de la Tierra que se había ofrecido como voluntaria para enseñar en la academia. Buenos días, clase, dijo la profesora Martínez mientras los estudiantes se acomodaban en sus asientos. Hoy practicaremos el contacto físico apropiado en entornos diplomáticos. Esta es una de las habilidades más importantes que aprenderás aquí. Katie gimió en silencio. Los ejercicios de contacto físico siempre le resultaban difíciles. Los apretones de manos y los abrazos humanos significaban amistad, pero los mismos gestos podían significar desafío, sumisión o incluso interés sexual para otras especies. Trabajaremos en parejas, continuó la profesora. Cada pareja demostrará las costumbres formales de saludo de ambas especies. Recuerden, el objetivo es mostrar respeto y evitar malentendidos que puedan generar conflictos. La profesora Martínez comenzó a asignar parejas. Katie esperaba que la emparejaran con Sara o con alguna de las otras estudiantes amigables. En cambio, oyó que la llamaban junto a Crick Stowles. El ser cristalino se movió por la habitación hacia ella. Sus 8 patas chasqueaban al ritmo que Katie había aprendido que significaba placer o anticipación. Estaba deseando que llegara este ejercicio. ¡Qué interesante!, dijo Crick Toal mientras se colocaba frente a Katie. El mortal y el ser civilizado intentaban encontrar un punto en común. Esto debería ser educativo para todos. La profesora Martínez se acercó a ellas. Señorita Sullivan, por favor, demuestre un humano estándar. Saludo. Señor Crix, responderá con el gesto equivalente a su especie. Katie extendió la mano en el saludo universal humano. Hola, Crixt. Mucho gusto. Crixt miró su mano extendida con lo que podría haber sido asco. Los humanos se toman como saludo. ¡Qué primitivo! Permítame mostrarle una introducción adecuada a la hegemonía. Levantó una de sus piernas puntiagudas hacia el rostro de Katie. Ella reconoció el gesto de sus estudios, pero algo andaba mal. El ángulo era demasiado agresivo, demasiado cerca de sus ojos. Este no era un saludo entre iguales. Era una demostración de dominio diseñada para hacerla retroceder o estremecerse. Katie permaneció completamente inmóvil mientras el apéndice de cristal se acercaba a su rostro. Alrededor del aula, otros estudiantes detuvieron sus ejercicios para observar. La profesora Martínez se acercó, entrecerrando los ojos al reconocer lo que estaba sucediendo. La pierna de Crixt se detuvo a pocos centímetros de la nariz de Katie. En su cultura, este era el momento en que el ser inferior bajaba la cabeza y retrocedía, reconociendo el dominio del superior. Katie lo hizo. No se movió. Miró directamente a los ojos multifacéticos de Cricol y sonrió levemente. ¿Así es como tu gente saluda a amigos o enemigos?, preguntó en voz baja.
El cuerpo del ser cristalino se oscureció, mostrando su sorpresa. Nadie había fallado jamás a esta demostración. Así es como la hegemonía saluda a todas las especies inferiores, dijo, acercando aún más su apéndice a su rostro. La sonrisa de Katie no se alteró. Se había enfrentado a osos en la tierra, había mirado fijamente a los ojos de depredadores capaces de destrozarla sin pensar. Un palo puntiagudo sostenido por un alienígena arrogante no la haría estremecer. Interesante, dijo. En la tierra, tenemos un dicho sobre la gente que apunta con cosas a la cara de los demás. ¿Te gustaría oírlo? El profesor Martínez se acercó, listo para intervenir si era necesario. Toda la clase se había quedado en silencio, observando el enfrentamiento entre el humano y el noble de la hegemonía. Cricol presionó su apéndice hacia adelante hasta que casi rozó la nariz de Katie. «Ilumíname, primigenio», dijo. La mano de Katie se movió más rápido de lo que nadie en la sala podía seguir. En un momento, el afilado apéndice de Krikatau estaba a centímetros de su rostro. Al siguiente, estaba atrapado en su agarre. Sus dedos rodearon la extremidad cristalina con una fuerza despreocupada. De la misma manera que atraparía un libro que se cae. El aula quedó en completo silencio. La postura segura de Krixt se desmoronó al comprender lo que había sucedido. Su pierna estaba atrapada en una mano humana y no podía liberarla. En la tierra, Katie dijo con la misma voz tranquila que había estado usando toda la mañana. Decimos que si apuntas con algo a alguien, más vale que estés listo para que te lo quiten. No apretaba fuerte. Todavía no. Pero Krikstoul podía sentir la increíble fuerza en su agarre. Su especie estaba acostumbrada a intimidar a otros con su tamaño y sus afiladas extremidades, pero esas ventajas no significaban nada cuando alguien simplemente se agarraba y se negaba a soltarlo. «Suéltame», exigió Krix. Pero su voz había perdido su tono arrogante. Por primera vez desde que Katie lo conoció, sonaba indecisa. En un instante, Katie respondió. Miró a los demás estudiantes, que la observaban con los ojos muy abiertos. «Primero, quiero asegurarme de que todos entiendan algo importante». Aplicó un poco más de presión al apéndice de Cricol. La estructura cristalina comenzó a mostrar líneas de tensión donde sus dedos la agarraban. Cricle emitió un sonido entre un gemido y el repique de una campana rota. «Así no es como los humanos saludamos a quienes respetamos», continuó Katie. Su voz seguía perfectamente tranquila. «Cuando respetamos a alguien, le ofrecemos la mano así». Levantó la mano libre en la clásica posición de apretón de manos. «Esperamos a que la acepten voluntariamente. No forzamos el contacto». Krixtal intentó apartarse de nuevo, pero el agarre de Katie era férreo. Su mano ni siquiera temblaba por el esfuerzo. Para ella, sujetar su pierna no era más difícil que sujetar un lápiz. «Lo que acabas de hacer», continuó Katie, «fue intentar intimidarme. Usaste tu tamaño y tus bordes afilados para hacerme sentir pequeña y asustada. En la tierra, a eso le llamamos intimidación». Las líneas de tensión en la pierna de Krixt se hacían más profundas. Podía sentir como su extremidad empezaba a agrietarse bajo la presión de su agarre. «Por favor», dijo en voz baja, «me estás haciendo daño». «¿De verdad?», preguntó Katie, ladeando ligeramente la cabeza. «Apenas aprieto. Esto es lo que llamamos un agarre suave en la tierra. Si quisiera hacerte daño, ya habría terminado». Varios estudiantes se habían apartado de la pareja, comprendiendo finalmente lo que veían. La humana no estaba enfadada ni emocionada. Tenía el control total, demostrando la realidad de su fuerza sin ningún esfuerzo. Sara observaba desde el otro lado de la sala con una mezcla de miedo y admiración en sus ojos plateados. Sabía que los humanos provenían de un mundo muerto, pero ver a Katie en acción le dejó clara la realidad. Esto era lo que había creado la supervivencia en la Tierra. Seres capaces de triturar piedras con las manos desnudas y sin siquiera levantar la voz. «Verán», dijo Katie, dirigiéndose a toda la clase. «Ahora bien,
Mi gente aprendió algo importante durante nuestra evolución. La fuerza sin control es solo destrucción. Cualquiera puede romper cosas, pero se necesita mucho poder para elegir no romperlas. Miró directamente a los ojos multifacéticos de Crick Stoll. Ahora mismo, podría romperte la pierna como un palo seco. No me costaría más esfuerzo que romper un trozo de tiza. Pero elijo no hacerlo porque mi gente también aprendió que causar dolor innecesario te hace débil, no fuerte. Crickal temblaba ahora, y no solo de dolor. Toda su visión del mundo se desmoronaba a su alrededor. Su especie había construido su reputación basándose en su capacidad para intimidar a los demás, pero esta pequeña niña humana lo trataba como a un niño con una rabieta. ¿Entiendes lo que te estoy enseñando?, le preguntó Katie con suavidad. Sí, susurró Crix. Bien, dijo Katie. Ahora, ¿te gustaría intentar saludarme de la manera correcta esta vez? Soltó su apéndice y retrocedió un paso. Crickal acercó su pierna a su cuerpo, examinando las profundas marcas donde sus dedos lo habían agarrado. La estructura cristalina estaba agrietada, pero no rota. Se curaría, pero las cicatrices le recordarían este momento durante mucho tiempo. Todo. La clase esperaba a ver qué pasaba. Algunos estudiantes parecían aterrorizados, otros fascinados. Algunos parecían estar reconsiderando todo lo que creían saber sobre humanos y mortales. Crickle miró a Katie un largo momento. Ella permanecía relajada y paciente, con las manos a los costados, esperando su decisión. No había amenaza en su postura, ni ira en su expresión. Había dejado claro su punto y ahora le daba la oportunidad de responder con dignidad. Lentamente, con cuidado, Crixt bajó su cuerpo más cerca del suelo. Era el gesto de respeto de la hegemonía, algo que nunca antes había ofrecido a nadie fuera de su propia especie. Hola, Katie Sullivan de la Tierra, dijo formalmente. Te saludo como a una igual y te pido paciencia mientras aprendo tus costumbres. Katie sonrió y extendió la mano de nuevo, esta vez como una clara invitación en lugar de un desafío. Hola, Crictal de la hegemonía. Es un honor conocerte y compartir conocimientos contigo. Esta vez, Crickal le tocó suavemente la mano con la punta de su pierna sana. Fue incómodo y claramente. Incómodo para él, pero genuino. Los demás estudiantes volvieron a respirar cuando la tensión en la sala finalmente se disipó. Pero Katie no había terminado. Se giró para mirar al resto de la clase, con expresión seria pero no enojada. Quiero que todos entiendan algo, dijo. Lo que acaba de pasar aquí no se trata de que los humanos sean fuertes o peligrosos. Se trata de respeto, señaló a Crickal, que aún se curaba el miembro herido. Intentó usar el miedo para controlarme, como hacen los abusadores en todos los mundos de la galaxia. Pero el miedo no es respeto. El miedo es lo que sucede cuando alguien se niega a aprender mejores maneras de resolver problemas. Un estudiante cerca del fondo de la sala, un ser flotante que parecía una medusa hecha de luz, preguntó en voz baja, ¿son todos los humanos tan fuertes como tú? Katie consideró la pregunta con detenimiento. Cada humano es diferente, al igual que cada miembro de tu especie. Pero sí, la mayoría de los humanos podrían hacer lo que yo acabo de hacer. Evolucionamos en un mundo que intentaba matarnos a diario. Nuestra fuerza, nuestros reflejos, nuestra resistencia, no son dones especiales. Son los requisitos mínimos para sobrevivir en Tierra. La luz pulsaba con lo que Katie había aprendido, curiosidad. Entonces, ¿por qué no gobiernas la galaxia si eres mucho más fuerte que el resto de nosotros? Katie miró a su alrededor, a las diferentes especies representadas. Porque la fuerza no es lo más importante, dijo. La inteligencia es importante. La creatividad es importante. La amabilidad es importante. Mi gente pasó tanto tiempo aprendiendo a sobrevivir que casi olvidamos cómo vivir en paz con los demás. Señaló la academia que los rodeaba. Este lugar existe para enseñarnos a todos a trabajar juntos. Los humanos tenemos fuerza,
pero necesitamos aprender sabiduría de especies como la suya. Necesitamos aprender paciencia de especies que viven miles de años. Necesitamos aprender formas de pensar diferentes de seres cuyas mentes no funcionan como las nuestras. La profesora Martínez, que había estado observando en silencio desde un rincón de la sala, finalmente dio un paso al frente. Katie temía estar en problemas por la confrontación, pero la profesora sonreía. Señorita Sullivan, la profesora Martínez dijo, esa fue la demostración más efectiva de resolución de conflictos que he visto en esta clase. Katie sintió una oleada sintió un gran alivio. No quería lastimar a nadie, pero no podía dejar que pensara que la intimidación era aceptable. Manejó la situación a la perfección, respondió el profesor. Usó solo la fuerza necesaria. Controló sus emociones y convirtió un momento de conflicto en una oportunidad de aprendizaje para todos. Miró a los demás estudiantes. Así es la verdadera habilidad diplomática. No evitar el conflicto, sino resolverlo de una manera que deje a todos mejor informados y más respetuosos. Crixtel habló desde donde aún examinaba su pierna lesionada. Profesor, le debo una disculpa a la señorita Sullivan y le debo a la clase una explicación por mi comportamiento. Katie negó con la cabeza. No me debe nada, dijo Crictol. Ambos aprendimos algo hoy. No, dijo Crictoal con firmeza. Sí se lo debo. Lo he estado tratando mal desde que llegó, y sé por qué. Tenía miedo. La confesión sorprendió a todos, incluida a Katie. Los nobles de la hegemonía no eran conocidos por admitir su miedo a nada. ¿Miedo de qué?, preguntó Katie con suavidad. Miedo de que hicieras que mi gente pareciera débil en comparación, respondió Kixtol. Nos hemos forjado la reputación de ser la especie más fuerte e intimidante de nuestra región espacial. Pero acabas de demostrar que la verdadera fuerza no tiene nada que ver con lo aterrador que parezcas. Miró directamente a Katie con algo que podría haber sido gratitud. Podrías haberme humillado delante de todos. Podrías haberme roto la pierna y hacerme suplicar clemencia. En cambio, me enseñaste algo valioso y me diste la oportunidad de responder con honor. Katie sintió una extraña calidez en el pecho. Por eso había venido a la academia, no para demostrar que los humanos eran superiores, sino para demostrar que las diferentes especies podían aprender unas de otras. Gracias, Crix, dijo. Creo que seremos buenos amigos. La profesora Ellen Martínez dio un paso al frente, con la serena autoridad que le otorgaban años de experiencia diplomática. El aula seguía tensa por lo que acababa de suceder, con estudiantes de una docena de especies observando para ver cómo manejaba la situación. Señorita Sullivan, dijo la profesora Martínez con calma. Por favor, retroceda y tome asiento. Katie obedeció de inmediato, moviéndose hacia su cojín asignado con la fluidez que le resultaba natural a alguien de un mundo de alta gravedad. Se sentó con las piernas cruzadas, con las manos descansando tranquilamente en su regazo, sin mostrar señales de la adrenalina que habría inundado a la mayoría de los seres después de semejante confrontación. La profesora Martínez se giró para dirigirse a toda la clase, pero su mirada se posó en Crical, quien seguía examinando su extremidad dañada. Lo que acabamos de presenciar es un ejemplo perfecto de por qué la comprensión cultural es tan crucial en las relaciones diplomáticas, comenzó. La profesora caminó lentamente alrededor del círculo de estudiantes mientras hablaba. El señor Crix intentó usar su tradicional exhibición de dominio de especie en lo que consideró un ejercicio de saludo apropiado. La señorita Sullivan respondió con moderación, demostrando tanto sus capacidades físicas como su control emocional. Un estudiante cerca del frente, un pequeño ser parecido a un lagarto con escamas verdes brillantes, levantó una mano con garras. Profesor, ¿fue apropiada la respuesta humana? Ella usó la violencia contra otro estudiante. La profesora Martínez sonrió ante la pregunta. Excelente observación, Sisk. Permíteme preguntarte esto. ¿Qué habría pasado si la señorita Sullivan simplemente se hubiera retractado de la exhibición del señor Crixtal?
Sisk reflexionó un momento. Habría establecido su dominio, como es tradicional en su especie. Correcto, dijo el profesor. ¿Y qué mensaje habría transmitido eso al resto de la clase sobre las capacidades humanas y la posición diplomática? Otro estudiante, un ser flotante que se comunicaba cambiando de color, emitió una respuesta. Habría sugerido que los humanos pueden ser intimidados y controlados mediante demostraciones de fuerza. Exactamente, dijo el profesor Martínez. La señorita Sullivan se enfrentaba a una decisión. Podía ceder a la intimidación, lo que habría socavado su posición y potencialmente puesto en peligro los futuros esfuerzos diplomáticos humanos, o podía responder de una manera que estableciera límites claros y minimizara el daño real. Señaló a Katie, que escuchaba en silencio. Fíjate en que la señorita Sullivan no devolvió el golpe con ira. No intensificó la confrontación más allá de lo necesario. Utilizó la fuerza justa para dejar claro su punto y de inmediato le ofreció al señor Crix la oportunidad de salvar las apariencias e intentarlo de nuevo. El profesor Martínez se acercó a Crixtal, quien seguía la conversación con evidente interés a pesar de su incomodidad. Esto nos lleva a una lección importante sobre las especies de los mundos de la muerte y por qué son temidas y respetadas en toda la galaxia. Miró a su alrededor, estableciendo contacto visual con cada estudiante. La mayoría de ustedes provienen de mundos donde la evolución fue un proceso suave. Su especie desarrolló inteligencia y cooperación porque esos rasgos les ayudaron a prosperar en entornos estables. Los conflictos eran poco frecuentes, y cuando ocurrían, solían resolverse mediante la negociación o la retirada. El profesor hizo una pausa, dejando que la información se asentara antes de continuar. La Tierra es diferente. Los humanos evolucionaron en un mundo que intentó matarlos a diario durante millones de años. Se enfrentaron a depredadores, desastres naturales, cambios climáticos y una competencia por los recursos que habría llevado a la extinción a la mayoría de las especies. Katie se removió ligeramente en su asiento, incómoda por ser el centro de atención, pero comprendió por qué el profesor Martínez explicaba esto. Como resultado, continuó el profesor, los humanos desarrollaron capacidades físicas que parecen casi sobrenaturales para la mayoría de las especies galácticas, pero lo más importante es que desarrollaron los rasgos psicológicos necesarios para utilizar esas capacidades de manera responsable. Un estudiante desde el fondo de la sala habló. ¿Qué quiere decir con responsablemente, profesor? El profesor Martínez sonrió. Los humanos aprendieron que la supervivencia requería tanto cooperación como competencia. Tuvieron que trabajar juntos para hacer frente a amenazas que ningún individuo podría afrontar por sí solo. Esto les enseñó que la fuerza sin restricciones conduce a la extinción. Hizo un gesto hacia la interacción que todos acababan de presenciar. La señorita Sullivan podría haber herido gravemente al señor Crix sin ningún esfuerzo. Su fuerza de agarre por sí sola probablemente sea suficiente para aplastar los soportes estructurales de esta estación espacial, pero decidió usar solo la fuerza suficiente para dejar claro su punto. Crixtel habló, su voz era más pensativa que defensiva. Profesor, debo preguntar, ¿cómo se movió tan rápido que ni siquiera vi su mano moverse hasta que mi apéndice quedó atrapado? Excelente pregunta, respondió el profesor Martínez. Los tiempos de reacción humanos evolucionaron para hacer frente a los depredadores que atacaban sin previo aviso. Los reflejos de un ser humano son aproximadamente 10 veces más rápidos que el promedio galáctico. La señorita Sullivan no intentaba ser agresiva. Simplemente estaba reaccionando a lo que su sistema nervioso interpretó como una amenaza acercándose a su rostro. La revelación provocó un murmullo en el aula. Varios estudiantes miraron a Katie con nueva comprensión y algunos se alejaron un poco más de ella. El profesor Martínez notó sus reacciones y se dirigió a ellos directamente. Precisamente por eso tenemos programas de intercambio como este. El miedo proviene de la ignorancia. La comprensión proviene de la educación y la interacción. Regresó al centro de la habitación. Cada especie en este salón de clases ha desarrollado rasgos que podrían ser peligrosos para otros.
La gente de Sara puede sobrevivir en una gravedad aplastante. Eso nos aplastaría a la mayoría de nosotros. Los altarianos pueden sentir campos electromagnéticos de maneras que podrían alterar nuestra tecnología. Los nobles y Gemani tienen armas naturales integradas en sus cuerpos. El profesor Martínez miró directamente a los estudiantes que se habían alejado de Katie. La diferencia no está en el potencial de peligro. La diferencia está en la elección de cómo utilizar sus capacidades. Se volvió hacia Cristal. Señor Crical, quiero que le explique a la clase por qué eligió usar una exhibición de dominio en lugar de un saludo adecuado. El cuerpo cristalino de Crical cambió a colores más oscuros, mostrando su vergüenza. Quería establecer que mi especie era superior a la humana. Desde pequeño me han dicho que la hegemonía es la civilización más avanzada y poderosa de nuestro sector del espacio. ¿Y cómo te sientes ahora acerca de esa creencia?, preguntó el profesor Martínez gentilmente. Creo que estaba confundiendo poder con sabiduría, admitió Krixt. La señorita Sullivan me mostró que el verdadero poder es saber cuándo no usar la fuerza, no encontrar nuevas formas de intimidar a los demás. El profesor Martínez asintió con aprobación. Esta es una idea muy madura, señor Krixt, y nos lleva a la lección más importante del ejercicio de hoy. Miró alrededor de la habitación, asegurándose de tener la atención de todos. La diplomacia no se trata de evitar el conflicto. El conflicto es inevitable cuando se encuentran diferentes culturas. La verdadera diplomacia consiste en resolver conflictos de manera que todas las partes sean más fuertes y más sabias que antes. Katie levantó la mano vacilante. Profesor, ¿puedo decir algo? Por supuesto, señorita Sullivan. Katie se puso de pie y se movió con cuidado en la gravedad inferior. Quiero que todos sepan que no estoy orgulloso de lo que pasó aquí. En la Tierra tenemos un dicho. La violencia es el último recurso de las personas que se han quedado sin buenas ideas. Miró a sus compañeros de clase. No quería lastimar a Krix, pero tampoco podía dejarle pensar que los humanos podían ser controlados mediante la intimidación. No por orgullo, sino porque habría hecho que las interacciones futuras fueran más peligrosas para todos. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Mi pueblo pasó miles de años aprendiendo que la cooperación es más fuerte que la competencia. Aprendimos que la mejor manera de ganar una pelea es asegurarnos de que nunca suceda. Pero también aprendimos que a veces tienes que demostrar que no puedes dejarte intimidar antes de que otros respeten tus intentos de paz. Sara habló desde su lugar cerca de la pared. Katie, ¿qué habría pasado si hubieras herido gravemente a Krixtey? ¿Habría sido expulsada la Tierra del programa de intercambio? Katie miró al profesor Martínez, quien asintió para que ella respondiera. Probablemente, dijo Katie con sinceridad. Estoy aquí para demostrar que se puede confiar en que los humanos trabajen pacíficamente con otras especies. Si hubiera perdido el control y lastimado a alguien, habría retrasado décadas las relaciones humanas galácticas. Entonces, ¿por qué corriste el riesgo?, preguntó el ser parecido a una medusa. Katie pensó en la pregunta durante un largo momento antes de responder. Porque a veces el mayor riesgo es no hacer nada. Si hubiera dejado que Cristal me intimidara, todos los matones de la galaxia habrían aprendido que los humanos pueden ser controlados a través del miedo. Eso habría hecho la vida mucho más peligrosa para cualquier humano que viniera detrás de mí. La profesora Martínez dio un paso adelante nuevamente. Y esa clase es la razón por la que la respuesta de la señorita Sullivan no solo fue apropiada, sino necesaria. Ella demostró fuerza para evitar conflictos futuros y no iniciar uno. La profesora se acercó a su escritorio y tomó una libreta de datos. Para su tarea de esta semana, los quiero a cada uno de ustedes. Para investigar un ejemplo histórico de cómo su especie ha manejado los malentendidos culturales. Escriba un breve análisis de lo que funcionó, lo que no funcionó y lo que usted podría haber hecho de manera diferente. Mientras tanto, los estudiantes comenzaron a empacar sus materiales. Gracias, me preocupaba haber empeorado las cosas.
Es posible que haya evitado un incidente mucho más grave en el futuro. Crickall necesitaba aprender que su intimidación. Habían pasado 2 semanas desde el incidente en el salón de clases del profesor Martínez, y la academia se sentía como un lugar completamente diferente para Katie. Ahora caminaba por los pasillos con una confianza que no había tenido antes, no porque la temieran, sino porque finalmente la entendían. El cambio había comenzado el día después de su enfrentamiento con Krixt. En lugar de evitarla, los estudiantes comenzaron a acercarse a Katie con genuina curiosidad sobre la tierra y la cultura humana. Querían entender cómo su pueblo había sobrevivido en un mundo tan peligroso y qué lecciones podían aprender de esa experiencia. Katie se encontró en el centro de grupos de estudio que incluían especies con las que nunca había imaginado trabajar. Los seres medusas flotantes resultaron ser brillantes matemáticos que la ayudaron a comprender la economía galáctica. Las pequeñas criaturas lagartijas eran maestros ingenieros que le mostraron cómo pensar en los problemas desde ángulos completamente diferentes. Lo más sorprendente de todo fue su creciente amistad con Krixt. El noble Igemani se había convertido en uno de sus compañeros de estudio más dedicados, abordando su trabajo juntos con la misma intensidad que alguna vez había usado para intimidar. Su pierna se había curado por completo, dejando solo leves cicatrices que llevaba como insignias de honor. Katie, dijo Sara una mañana mientras se preparaban para su presentación final del semestre. Aún no puedo creer lo mucho que ha cambiado desde que llegaste. Katie estaba revisando sus notas para la tarea del día. El profesor Martínez había pedido a cada estudiante que presentara un tema llamado resolución de conflictos interculturales. Y Katie había elegido trabajar con un grupo que incluía a Krixt, Sara y otros 3 estudiantes de diferentes especies. ¿Qué quieres decir?, preguntó Katie, aunque sabía exactamente de qué estaba hablando Sara. Cuando llegaste aquí por primera vez, todo el mundo te tenía miedo, explicó Sara. Susurraron sobre el peligroso humano del mundo de la muerte. Ahora mira a tu alrededor. Katie levantó la vista de sus notas y vio el área común llena de grupos mixtos de estudiantes que estudiaban juntos. Especies que nunca antes habían interactuado compartían mesas y se ayudaban mutuamente con las tareas. Era exactamente lo que se suponía que debía lograr la academia, pero le había llevado meses desarrollarse de forma natural. Creo que la gente solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a mí, dijo Katie con modestia. No, respondió Sara con firmeza. Fue más que eso. Les mostraste a todos que ser fuerte no significa ser peligroso. Demostraste que se puede confiar el poder a los humanos porque sabes cómo usarlo responsablemente. Katie se sintió incómoda con los elogios, pero entendió el punto de Sara. El incidente con Krixt se había convertido en un punto de inflexión no solo para ella, sino para toda la comunidad académica. Caminaron juntos hasta la sala de presentaciones, un gran anfiteatro donde los estudiantes demostrarían lo que habían aprendido durante el semestre. Katie podía ver a los otros miembros del grupo ya colocando sus materiales de exhibición cerca del frente de la sala. El comandante Jake Morrison estaba sentado en la sección de audiencia junto con varios instructores y administradores de la academia. Katie había estado preocupada por cómo reaccionarían los militares de la Tierra ante los informes de su confrontación física con otro estudiante, pero Jake simplemente sonrió y le dijo que se había comportado exactamente como él hubiera esperado. ¿Listo para esto?, preguntó Krikstal, cuando Katie y Sara se unieron al grupo. Su saludo era cálido y amigable, un cambio dramático con respecto a la fría hostilidad que había mostrado durante sus primeras semanas en la academia. Lo más preparada que puedo estar, respondió Katie. ¿Estás seguro de dejarme tomar la iniciativa en la presentación? Absolutamente, dijo Krikstal. Esta fue tu idea y entiendes los conceptos mejor que cualquiera de nosotros. Su presentación se tituló Diplomacia del mundo de la muerte, cómo los instintos de supervivencia pueden mejorar la cooperación pacífica. Katie había sugerido el tema después de darse cuenta de que sus experiencias en la Tierra le habían enseñado habilidades de resolución de conflictos que otras especies encontraban fascinantes.
El profesor Martínez llamó a su grupo al frente de la sala. Katie respiró hondo y se acercó al área de oradores, mirando a una audiencia llena de seres de docenas de mundos diferentes. Cuando llegué por primera vez a la academia, comenzó Katie, muchos de ustedes me tenían miedo porque vengo de lo que está clasificado como un mundo de muerte. Hoy quiero mostrarles por qué ese miedo era innecesario y cómo los rasgos que ayudan a los humanos a sobrevivir pueden en realidad hacernos mejores a la hora de trabajar pacíficamente con los demás. Ella hizo un gesto a los miembros de su grupo que se habían organizado para demostrar diferentes puntos. Cada especie desarrolla los rasgos que necesita para sobrevivir en su entorno. Mi amiga Sara proviene de un mundo de alta gravedad, por lo que su gente desarrolló una fuerza física increíble. Los altarianos aprendieron a detectar campos electromagnéticos porque su planeta tiene tormentas magnéticas inestables. Katie hizo una pausa y hizo contacto visual con diferentes miembros de la audiencia. Los humanos evolucionaron en un mundo donde la cooperación era esencial para la supervivencia. No pudimos escapar de los depredadores, superar las tormentas ni luchar contra los desastres naturales. Entonces aprendimos a trabajar juntos. Krix dio un paso adelante, su cuerpo cristalino brillando bajo las luces de la presentación. Cuando conocí a Katie por primera vez, traté de intimidarla utilizando las tradicionales demostraciones de hegemonía y dominio. Creía que el miedo era la mejor manera de establecer orden y jerarquía. Hizo un gesto hacia Katie con evidente respeto. Ella me enseñó que la verdadera fuerza proviene de elegir cuándo y cómo utilizar tus capacidades. Podría haberme lastimado gravemente, pero en lugar de eso usó exactamente la fuerza suficiente para expresar su punto e inmediatamente me ofreció la oportunidad de intentarlo de nuevo con dignidad. Katie captó la explicación. En la Tierra tenemos un dicho: la persona más fuerte en la sala es a menudo la que no necesita demostrarlo. Mi gente aprendió que la violencia siempre debe ser la última opción, no la primera opción. Sara se unió a ellos en el frente. Pero los humanos también aprendieron que a veces debes demostrar tus capacidades para prevenir conflictos mayores más adelante. Katie mostró fuerza para establecer límites, no para causar daño. La presentación continuó con cada miembro del grupo compartiendo ejemplos de cómo los rasgos de supervivencia humana se traducían en ventajas diplomáticas. Su capacidad para pensar rápidamente bajo presión, su instinto para proteger a los demás, su experiencia trabajando con recursos limitados. Todo esto se convirtió en habilidades valiosas en las relaciones interestelares. La lección más importante, concluyó Katie, es que cada especie tiene algo valioso que aportar a la civilización galáctica. Los humanos aportan experiencia con la adversidad y la cooperación en condiciones extremas. Pero también necesitamos aprender la paciencia de las especies que viven durante miles de años, la sabiduría de las especies que han evitado el conflicto durante milenios y nuevas formas de pensar de los seres cuyas mentes funcionan de manera completamente diferente a la nuestra. Cuando terminó la presentación, la audiencia estalló. Aplausos, o el equivalente para especies que no tenían manos. El profesor Martínez sonreía ampliamente e incluso algunos de los administradores de la academia parecían impresionados. Una vez terminadas las presentaciones, el director se acercó al grupo de Katie. Señorita Sullivan, esa fue una demostración excepcional de exactamente lo que esperamos lograr con el programa de intercambio. Gracias, director, respondió Katie. Pero en realidad fue un esfuerzo de grupo. No podría haber hecho nada de esto solo. Lo que dijo el director es quizás lo más humano que has dicho desde que llegaste aquí. Su instinto de especie para la cooperación sigue impresionándome. Cuando concluyeron los eventos formales del día, Katie se encontró rodeada de estudiantes e instructores que querían hacer preguntas sobre la Tierra y la cultura humana. Pero la conversación que más valoraba era con los Krix, que habían esperado pacientemente a que la multitud disminuyera. Katie, dijo cuando finalmente tuvieron un momento a solas. Quiero agradecerte por algo que nunca antes reconocí adecuadamente. ¿Qué es eso?, preguntó Katie.
Podrías haberme humillado delante de toda la academia cuando intenté intimidarte, explicó Krixt. En cambio, encontraste una manera de enseñarme respeto y al mismo tiempo permitirme mantener mi dignidad. Eso requirió sabiduría que mi gente rara vez muestra hacia aquellos que consideramos inferiores. Katie negó con la cabeza. Nunca te consideré inferior, Krixt. Simplemente diferente. Y tal vez un poco confundido acerca de lo que realmente significa la fuerza. Eso es exactamente lo que quiero decir, respondió Krixtal. Viste potencial para la amistad donde yo solo veía un enemigo al que dominar. Mi especie podría aprender mucho de ese enfoque. El comandante Morrison se acercó a ellos, habiendo terminado sus conversaciones con el personal de la academia. Katie, acabo de terminar mi informe al comando terrestre. Están muy satisfechos con la forma en que usted ha representado a la humanidad aquí. ¿Eso significa que se invitará a más humanos al programa de intercambio? Preguntó Katie esperanzada. Significa, dijo el comandante Morrison con una sonrisa, que se han abierto puertas que podrían haber permanecido cerradas durante décadas. La academia ya ha solicitado permiso para acoger a 10 estudiantes humanos el próximo año. Katie sintió una oleada de orgullo, no por ella misma, sino por su especie. Los niños de la Tierra tendrían más oportunidades de aprender de la galaxia, y la galaxia se beneficiaría de las perspectivas humanas sobre la cooperación y supervivencia. Esa noche, Katie estaba sentada en su dormitorio trabajando en su tarea final para la clase del profesor Martínez. Se suponía que debía escribir sobre su experiencia de aprendizaje más importante en la academia y sabía exactamente de qué hablar. Había aprendido que Yoe era la fuerza sin sabiduría.